nombre es Francisco Freire y voy a empezar con la exposición de células y tejidos. Bueno, se dice que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿A qué se refiere esto? A que la unidad estructural es la parte más pequeña que forma parte de todo ser vivo, y funcional porque es aquella en la que se realizan todas las reacciones químicas y funcionan que hace posible la vida y el origen de otra célula. En esta última característica se le atribuye a la mitosis o reproducción celular, la cual consiste en la división de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma, que da como resultado que se constituyen dos células hijas con el mismo género de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. La macromolécula encargada de asegurar la continuidad de una línea celular es el ácido desoxirribonucleico, ADN, el cual se encuentra en el núcleo. Ahora voy a seguir explicando las partes de una célula, que empieza por la membrana plasmática, que su estructura es una bicapa de fosfolípidos con proteínas mezcladas, y su función es que actúa como límite de la célula. Las moléculas de proteínas y hidratos de carbono y la superficie externa de la membrana plasmática realizan varias funciones. Por ejemplo, actúan como marcadores que identifican la célula de cada individuo o como receptores para ciertas hormonas. Luego siguen los ribosomas, que son pequeñas partículas constituidas por subunidades de ARN que hacen síntesis, que la función que cumplen es sintetizar las proteínas. Luego se encuentra el retículo endoplasmático, que es una red de membranas de canales y sacos interconectados, algunos con ribosomas unidos y otros sin ellos. Que la función que cumple es que el retículo endoplasmático rugoso recibe y transporta proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a partir de los ribosomas. Y el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos y ciertos hidratos de carbono. Luego el aparato de Golgi son pilas de sacos membranosos aplanados, y su función es procesamiento químico y empaquetamiento de sustancias del retículo endoplasmático. Luego están las mitocondrias, que son cápsulas membranosas que contienen una membrana interna extensa plegada con enzimas incrustadas, que la función que es sintetizar el ATP, que serían plantas de energía o cargadores de baterías, un ejemplo, de las células. Luego están los lisosomas, que son una burbuja de enzimas de hidrólisis rodeada de membrana, que su función es bolsa digestiva de la célula que descompone las moléculas grandes. Luego están los centrosomas, que son una zona próxima al núcleo sin límite nítido que contiene centriolos, y su función es que organiza los microtubos del citoesqueleto. Luego están los centriolos, que son un par de cilindros huecos constituidos cada uno por tubos delgados dentro del centrosoma, y su función es ayudan a organizar y a mover los cromosomas durante la reproducción celular. Luego están las microvellosidades, que son prolongaciones diminutas de superficie celular, sustentadas internamente por microfilamentos, que la función que cumple es aumentar la superficie de la membrana plasmática para hacer más eficiente la absorción. Luego están los cilios, que son prolongaciones de la superficie celular en la forma de pelo sustentadas por un cilindro interno formado por microtubos. La función de esta es que son antenas sensitivas para detectar las condiciones fuera de la célula. Algunos cilios también mueven sustancias sobre la superficie celular. Luego está el flagelo, que son proyección larga en forma de látigo del espermatozoide, parecido a un clío pero mucho más largo. El único ejemplo en los humanos es la cola del espermatozoide, que propulsa a esta célula por los líquidos.
Luego está el núcleo, que es la parte más importante de lo que es la célula. Está cubierta, es una cubierta esférica de doble membrana que contiene hebras de ADN. Su función es contiene ADN que regula la síntesis de proteínas, por lo que interpreta un papel esencial en otras actividades celulares, como el transporte de metabolismo, crecimiento y herencia. Nucleolo, región densa en el núcleo, que las funciones forman las unidades que componen los ribosomas. Terminando con esto, dejo proseguir a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Matías Ferrada y continuando con la presentación de mi compañero, prosigo a explicar la síntesis de proteína. Bien, primero vamos a ver por qué a la célula se la compara con una fábrica. Esto es debido a que se compone de diversas estructuras denominadas orgánulos, que serían como las maquinarias de esta fábrica. Cada una con una función determinada con el fin de producir un producto. Las células fabrican o sintetizan proteínas por medio de los ribosomas, las cuales pueden ser utilizadas para distintas funciones vitales, como puede ser mantener la forma y la estructura de la célula, defenderse de agentes externos, reparar daño, controlar función, entre otras cosas. Esta síntesis se da gracias a dos procesos, denominados transcripción y traducción. A través de la membrana nuclear salen moléculas de ARN cargadas con el gen que contiene la receta para fabricar dicha proteína. Esto último se le denomina el proceso de transcripción. Estas ARN cargadas con el gen se las denomina ARN mensajeros, las cuales al llegar al ribosoma se juntan con las moléculas de ARN de transferencia, ensamblándose y logrando así completar la información para crear el aminoácido. Pero como la proteína es un conjunto de aminoácidos, estos aminoácidos se van enrollando o juntando. A esto último le da una mano lo que sería el ARN ribosomal que se encuentra en el ribosoma y junta cada cadena de aminoácido finalizando la proteína, y con esto finalizando el proceso de traducción. Bien, pasamos a la próxima diapositiva y vamos a hablar de dónde sale la energía utilizada por la célula. Bien, para cada proceso que realiza la célula se necesita energía. Y esta energía, si seguimos viendo la célula como una fábrica, saldría de las plantas de energía, las cuales serían las mitocondrias. Las mismas, mediante reacciones químicas, en un proceso que se llama respiración celular, convierten la energía química almacenada de los alimentos en otro tipo de compuesto capaz de ser utilizado por la célula. A este compuesto se lo llama ATP. Una vez producido el ATP, se ayuda del citoesqueleto y de sus microtúbulos para transportar el ATP, así como otras sustancias, por el interior de la célula, haciéndola llegar a donde la necesite. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva y vamos a explicar cómo entran y salen sustancias de la célula. El transporte de las sustancias hacia adentro y fuera de la célula se produce en la membrana plasmática. La incorporación de sustancias a la célula se da gracias a una serie de proteínas integrales en un proceso denominado transporte pasivo. Una de estas proteínas, la proteína canal, se abre por medio también de reacciones químicas, dando paso a las proteínas transportadoras, las cuales se van a unir a la molécula que va a ingresar, permitiendo así ingresar, ya que las proteínas canales no dejan ingresar cualquier tipo de molécula. Bien, después hay otro tipo de sustancias como el agua y los gases que entran directamente atravesando la membrana plasmática. Bueno, este último proceso se lo llama osmosis. Bien, a su vez, mediante el transporte activo, se eliminan las sustancias fuera de la membrana plasmática, también por medio de estos canales, gracias a otra proteína integral, pero esta utiliza ATP, ya que tiene que ir, digamos, a contracorriente, de forma ascendente, sacando lo que quiera eliminar afuera de la célula. Y bueno, para esto necesita esta energía del ATP. Bueno, aquí finaliza mi explicación y le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Andoni Mendiguel, voy a explicar el resto del trabajo. Para empezar mi participación, voy a decir que en el cuadro que voy a desarrollar nos traía como guía la célula hepática, donde el cuadro ya venía desarrollado, sirviéndonos a nosotros de guía para completar las siguientes células.
En la célula hepática dice que su función es desintoxicar compuestos como el alcohol, y la particularidad que tiene esta célula es que tiene cantidad de proximas y retículo endoplasmático liso que cualquier otra célula del cuerpo, ya que ambas organelas eliminan sustancias tóxicas. Pasando a la célula muscular esquelética, donde ya entra en juego nuestra participación del grupo. En la célula muscular esquelética, la función es contraerse para mover los huesos contiguos y así mover una parte del cuerpo. La particularidad que tiene esta célula es que son células muy alargadas y se caracterizan por poseer un citoesqueleto muy desarrollado que permite el acortamiento de la longitud celular, lo que provoca la contracción muscular y por ello el movimiento. Pasando a la célula pancreática, decimos que su función es fabricar la insulina, que es una proteína para ser liberada a la sangre. Y la particularidad que tiene el páncreas es muy llamativa, ya que es una glándula con una doble función, una función endocrina y la función exocrina. Pasando a la última célula del cuadro para finalizar este punto, decimos que los glóbulos rojos tienen una función importante de transportar oxígeno a todas las células del cuerpo. Su particularidad es que tienen una forma de disco y no tienen ni núcleo ni mitocondria. Y son de color rojo debido a la hemoglobina, que es la encargada de transportar el dióxido de carbono y el oxígeno. Pasando a la siguiente explicación, pasamos al tema de los tejidos. Como sabemos, los tejidos son aquellos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado de células. Puede ser de uno o de varios tipos. Como nosotros ya sabemos y averiguamos, existen 4 tipos de tejidos. En primer lugar está el tejido epitelial, con una función particular de cubrir el cuerpo y muchas de sus partes y tapizar varias cavidades corporales. El tejido epitelial se subdivide según su forma celular, son planas y tienen forma de escama, son cúbicas también, es decir, que no forman una cubierta protectora, sino tubos u otras formas especializadas en la actividad secretora. También tienen la particularidad de formar agrupaciones llamadas glándulas, son cilíndricas, es decir, que tapizan la superficie interna del estómago, el intestino y parte de la superficie de los tractos respiratorio y reproductor. Son especializados en la absorción, también son transicionales, es decir, que se encuentran típicamente en las áreas corporales de fuerza extrema y deben ser extensibles. Esto se debe a que cuando una persona se esfuerza, el músculo se estira. También son simples, con una sola capa de célula de la misma forma. Y por último, se dice que es estratificado con muchas capas de células con la misma forma. Esto ayuda a la protección del cuerpo contra los microorganismos. Es decir, cuando decimos que es estratificado, lo decimos con una mayor importancia, ya que es la parte que protege al cuerpo contra los microorganismos. Pasando al tejido conjuntivo, sabemos que se encuentra en la membrana, músculo, huesos y nervios. Es el más abundante y está ampliamente distribuido por el cuerpo. Este tejido conjuntivo tiene la particularidad que existen diferentes tipos. El tejido conjuntivo areolar, que es la distribución más amplia y actúa como un pegamento manteniendo juntos los órganos del cuerpo. También está el tejido conjuntivo laxo, que forma redes de fibra y una variedad celular en una matriz laxa de gel pegajosa. Está el tejido fibroso, que forma redes finas, delicadas, de fibras colágenas y reticulares, presentes en la médula ósea. También vemos el tejido denso, compuesto de fascículos de fibras de colágeno. Después nos encontramos con los huesos y cartílagos, que es el almacenamiento para el calcio, el soporte y la protección del cuerpo, con una matriz dura y de clasificación. Ya llegando al final, en el tejido conjuntivo vemos la sangre, que es una matriz líquida, donde su función es transportar y proteger. Y el tejido hematopoyético, que es similar a la sangre, se encuentra en las cavidades medulares de los huesos, brazos y amígdalas y ganglios linfáticos. Esto es importante para la defensa de enfermedades. Dejando atrás el tejido conjuntivo,
pasamos al tejido muscular. Y en el tejido muscular vemos que las células musculares están especializadas para producir los movimientos corporales y poseen un mayor grado de contractilidad. En este tejido muscular existen 3 tipos. El tejido muscular esquelético, que se conoce como voluntario debido a que controla sus acciones. El tejido muscular cardíaco, que forma las paredes del corazón y sus contracciones regulares, aunque involuntariamente produce los latidos cardíacos. Por último, en el tejido muscular encontramos el tejido muscular liso, que es el músculo liso, se conoce como involuntario debido a que no encuentra bajo control voluntario o consciente. Este músculo tiene diferentes funciones. Una de ellas es formar las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos como el intestino y otras estructuras corporales. Y también una de sus funciones importantes es el impulso de los alimentos a través del tracto digestivo y contribuye a regular el diámetro de los vasos sanguíneos. Esa sería una de las funciones del tejido muscular liso. Dejando atrás el tejido muscular, pasamos al tejido nervioso. El tejido nervioso tiene la función es proporcionar una vía rápida de comunicación entre las estructuras corporales y controlar su función. Se compone de 2 clases de células nerviosas o neuronas, que son las unidades funcionales o conductoras del sistema, y las células especiales de conexión y soporte, conocidas como glía o neuroglía. Como había que elegir un tejido, nosotros con mis compañeros optamos por elegir los huesos y explicamos un poquito diciendo que los huesos están formados primordialmente por tejido óseo, aunque está acompañado también por el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido cartilaginoso. En el hueso se pueden distinguir 2 tipos de tejidos óseos, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto se encuentra en las paredes externas de los huesos largos y en el exterior y en el interior de los huesos planos y en distintas zonas de los huesos cortos. A comparación con el tejido óseo esponjoso, que se encuentra en la zona interna de huesos largos y planos, y en los huesos cortos se encuentra en el interior y en el exterior de las zonas. Luego vamos a explicar cuál es el líquido que rodea la célula. Habiendo investigado en internet y en el material, llegamos a la conclusión que el líquido que rodea la célula es el líquido extracelular intersticial, compuesto principalmente por ácido hialurónico. En la actividad nos daba un ejemplo de un pez, que qué pasaría si el agua de la pecera se acidifica o se calienta. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que si este líquido se acidifica o se calienta, se altera la membrana celular y con ello el transporte hacia y desde la célula, es decir, no completaría su función. Llegando al final del trabajo, vamos a hacer una relación entre el líquido que rodea la célula y la homeostasis, y decimos que el medio interno es el líquido extracelular que rodea a la célula de nuestro organismo, mientras que la homeostasis es un estado de equilibrio, y esto se debe a la interacción de los procesos reguladores del cuerpo. El medio interno podemos dividirlo en 2 compartimientos que están en perfecto equilibrio: el líquido intersticial y el líquido extracelular. La homeostasis sería, por lo tanto, el conjunto de mecanismos fisiológicos que coordinan las funciones orgánicas para mantener la propiedad del medio interno.